de ser tomados en cuenta por los miembros de la iglesia. Son 7 cartas y hoy vamos a ver la carta a los Efesios, a Éfeso. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la forma en que el Señor se presentó a Juan, estando Juan en la cárcel en Patmos, en la isla de Patmos. Aquí aparece la iglesia de Éfeso, después va a estar Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A cada una le acompaña un personaje que es el pastor de cada iglesia, que en los pasajes que vamos a ver se refiere al ángel de la iglesia. Pero aparece el Señor en medio de 7 candeleros y Él aparece teniendo en su mano derecha 7 estrellas y de su boca sale como una espada de 2 filos, y Él se presenta de muchas formas, en diferentes formas, a cada una de estas iglesias. Queremos decir que de acuerdo a la revelación que Él mismo da, los candeleros son las iglesias, las estrellas son los pastores. O sea, cuando digo que los candeleros son las iglesias, no me refiero al edificio, me refiero a la membresía, a la congregación. Entonces, Él está en medio. Él debe ser siempre el personaje principal para nosotros, ¿verdad? Todos tenemos que girar alrededor del Señor. Luego vamos a ver, aquí está Apocalipsis 2, carta a Éfeso. Entonces vamos a ubicarnos en un mapa donde estaban ubicadas estas iglesias. Esta región de aquí corresponde a Turquía. Y aquí está la iglesia de Éfeso, ahí estaba, la de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si ustedes se dan cuenta, es como una U invertida donde están ubicadas estas iglesias. Si estamos hablando de Turquía, estamos hablando del Asia Menor. Mucho más para acá estaba Israel. Sin embargo, aquí habían 7 iglesias. Y llama la atención los nombres de las iglesias, porque de estas iglesias casi no se habla en la Biblia, excepto de Éfeso, que sí la Biblia habla de esta iglesia. Pero de las demás, muy poco, pues se menciona algo de la Odisea, pero o casi nada del resto de iglesias. Y hay otras iglesias a las que el Señor no les manda una carta. Y no se las manda porque estas 3 representan simbólicamente a todas las iglesias. O sea, en sus características, todas están representadas en alguna de estas 7. Aquí tenemos un mapa actual. Esta es Turquía, y aquí era por aquí era donde estaba la iglesia de Éfeso, ¿no? Se iba así más o menos. Aquí está otra parte del mapa, ¿no? Aquí está Arabia, aquí está Jordania, aquí está Israel, ese puntito, Damasco, Siria, Irak, todos los países que rodean a Israel. De acuerdo a lo que vamos a ver en la Biblia, vamos a encontrar que la iglesia de Éfeso, al día de hoy, lo único que existe son ruinas. En Éfeso se había construido un anfiteatro muy grande. Y lo que queda, de acuerdo con esta fotografía, es solo una parte de lo que fue ese anfiteatro. También en este lugar, en Éfeso, se construyó el templo de Diana, llamado también Artemisa en griego y Diana para los romanos. Lo que queda de ese templo son estas ruinas, una parte de ese templo, de ahí, de otra parte de las ruinas de lo único que queda de ese templo de Diana o Artemisa. Entonces era, creo que aquí se me pasó algo.
Éfeso era una ciudad un poco más de 200,000 habitantes. Ahí vivían, en Éfeso, vivían lo más distinguido de la sociedad de esa época, de aquella región del Asia Menor. Lo que se conoce actualmente como Turquía. Diríamos que este era un lugar muy especial donde habían gentes muy importantes de esa región. Vivían aquí en este lugar. Éfeso era un puerto y era un centro comercial muy importante. Estoy dando estos datos para que vayamos viendo las razones, o vamos al final a ver las razones por qué el Señor le manda una carta a esta iglesia y conocer el lugar. Entonces, Éfeso era un puerto y centro comercial muy importante. 6 siglos atrás, en el siglo V antes de Cristo, se había construido en esa metrópoli una de las 7 maravillas del mundo. Una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de Artemisa o el templo de Diana, conocida como la diosa Diana de los romanos. O sea, eso ya nos dice que Éfeso era un lugar muy importante. Así era más o menos el templo de Diana. Tenía 120 columnas exteriores, tenía una longitud de 127 metros de largo y tenía como 62 metros de ancho. Si ustedes, bueno, hasta ahí tal vez no alcanzan a ver, pero estas son las personas que están ahí subiendo las escalinatas, ¿verdad? Era una cosa muy impresionante. De eso solo queda lo que vimos en las primeras gráficas, las ruinas. Así representan a la diosa esta Artemisa o Diana, que era la diosa de la caza. Tiene un arco y tiene unos perros de cacería y hay un venado. Esta diosa era de gran veneración en esta ciudad, la veneraban mucho. El templo de Artemisa, o sea Diana, era un lugar, miren qué interesante, en el que sus sacerdotisas practicaban una especie de prostitución sagrada en el templo. Los adoradores de la diosa Diana se entregaban a ritos religiosos consistentes en orgías y bacanales y todo tipo de vicios y excesos. O sea, no pareciera que fuera un templo, más pareciera un lugar de prostitución. Porque eso era lo que hacían los adoradores. Llegaban a ese lugar para practicar orgías y bacanales. ¿Qué son bacanales? Son fiestas que se celebraban en la antigua Roma en honor del dios Baco. ¿Quién era Baco? El dios del licor, para ellos. Pero también bacanal se le llama a una fiesta desenfrenada, donde se come, se bebe y mantienen relaciones sexuales sin moderación. Entonces, las fiestas que ellos hacían estaban desenfrenadas y se comía y se bebía y se tenían relaciones sin moderación desenfrenadamente. En Éfeso, San Pablo desplegó una gran actividad pastoral y fundó la iglesia de Éfeso entre diciembre del año 53 y marzo del 55. Desde esta ciudad de Éfeso, el apóstol escribió las famosas cartas a los Gálatas y a los Corintios, desde Éfeso. La filosofía del poder romano era asesinar al líder para desmoralizar y dispersar a la comunidad y darle fin a las iglesias. Jesús se dirige a Juan cuando está en Patmos y le dice 2 veces que escriba cartas a las 7 iglesias que están en tierra. 2 veces. Estando Juan en la cárcel, al final de sus días, el Señor le dice a Juan que escriba estas cartas. O sea, que podríamos decir que es la última comunicación que Dios va a tener con las iglesias y les va a mandar estas cartas. Aquí tenemos una tabulación de las
7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Estos son los textos bíblicos. Y el aspecto de Jesús con el que Él se presenta es, en Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que se mueve en medio de los candeleros de oro. A Esmirna se identifica como el primero y el último, quien murió y que resucitó. A Pérgamo se presenta como el que tiene la espada de 2 filos, y cada una de estas figuras es importante y tiene su razón de ser. A Tiatira se presenta como el que tiene ojos de fuego resplandeciente y pies como bronce bruñido. A Sardis se presenta como el que tiene los 7 espíritus y 7 estrellas. A Filadelfia se presenta como el que tiene la llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la Odisea se presenta como el testigo fiel. Asimismo, las 7 cartas revelan un paralelismo único. Algunas son más largas y otras son más cortas, pero cada una de ellas consiste en 7 partes. Cada carta tiene al principio un saludo a cada iglesia. En segundo lugar, tiene un aspecto, o presenta un aspecto de la aparición del Señor a Juan en Patmos. El tercer aspecto es que hace una evaluación de la salud espiritual de la iglesia en concreto. El cuarto aspecto es que tiene palabras de alabanza o reproche para cada una de las iglesias. El quinto es que tiene palabras de exhortación. El sexto es que hay promesas para que salga victorioso. Y en séptimo lugar, hay un mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús alaba y reprocha a 4 de estas iglesias, congregaciones: a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis. A esas 4 congregaciones el Señor se presenta alabándolas y reprochándolas. Pero alaba solamente a 2 sin reproche. Solo las alaba a la iglesia de Esmirna y a la de Filadelfia. Y por último, a la Odisea solamente la reprende. No tiene ninguna alabanza para la iglesia de la Odisea. En términos de tiempo de la historia, la mayor parte de teólogos coinciden que el tiempo que estamos viviendo prevalece la carta a la Odisea. No quiere decir que no esté compuesta la iglesia con miembros que se identifican con cualquiera de las otras 6 iglesias, pero prevalece la iglesia Laodicea. Y eso no se necesita tener un dedo de frente para entender lo que está pasando, no solo en Guatemala, sino que en el mundo entero. Estas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal. Las 7 cartas van dirigidas a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para rendir culto, para tener comunión y alcanzar a otros. Los judíos, estamos viendo aspectos generales de este pasaje de las cartas. Los judíos se habían dedicado a calumniar a los cristianos, los judaizantes. Incluso se menciona que el fiel testigo de Jesús, llamado Antipas, fue muerto en la ciudad donde vive Satanás, en la congregación donde vive Satanás. Se menciona también que la profetisa llamada Jezabel quería que los seguidores de Jesús participaran en su idolatría, en su inmoralidad y desenfreno. Los falsos apóstoles, es decir, los nicolaitas, habían introducido doctrinas engañosas. Las tentaciones de ceder eran reales y si lo hacían resultaría mortal para la fe de los creyentes. Luego había una atracción de adoptar una conducta cristiana
floja y aliciente de confiar en riquezas materiales. Pero Jesús mandó a los lectores de estas cartas y a quienes las escuchaban que fueran fieles hasta el final y que mantuvieran lo que tenían. Si lo hacían así, tendrían el privilegio de sentarse con Él en su trono. Todo esto está dicho en estos versículos que voy poniendo ahí. ¿Quién fue Antipas? Al que mataron. Antipas fue un mártir de la fe cristiana en el periodo del apóstol Juan. Y se describe en la misma Biblia como el testigo fiel de Cristo Jesús. Y descrito como morando y ministrando donde Satanás tuvo su estrado, que eso fue en la iglesia de Pérgamo. Ahí moraba y ministraba Satanás, en una iglesia. Cuando a Antipas se le advirtió, se le dijo: Antipas, el mundo entero está contra ti. Antipas respondió: entonces yo estoy contra el mundo entero. Durante el reinado del emperador Domiciano, en el año 92, porque recordemos que estas cartas más o menos se dan entre los años 90. Recordemos que el Señor había estado hasta el año 33 de nuestra era, y ahí le dan muerte. Luego, en el año 70, Jerusalén había sido invadida por los romanos y Tito Vespasiano, ¿se recuerdan? Le prendió fuego a la ciudad y destruyó el templo de Salomón. Fue destruido en esa ocasión, que hasta el día de hoy no ha sido reconstruido. Entonces, del año 70, que es esa persecución que se desata contra los judíos, hasta los años 90, que Juan es enviado a la cárcel por Domiciano. Domiciano era hermano de Tito y ambos eran hijos de Vespasiano. O sea, fue una monarquía que fue sucedida por los hijos en los emperadores. Entonces, durante el reinado del emperador Domiciano, en el año 92, Antipas estaba siendo asado vivo dentro de un toro de metal con un orificio, el cual tenía una hoguera bajo el estómago, porque Antipas se rehusó a renunciar a su fe en Cristo. Entonces lo asaron vivo dentro de un toro de metal, una figura de un toro. Ese fue Antipas. Entonces sigamos viendo algo con respecto a Éfeso. No hemos entrado todavía a ver lo que dice la carta. Los efesios construyeron un teatro con una cabida estimada para 24,000 personas, en una ciudad con una población superior a 200,000 personas. También habían construido un colosal anfiteatro con capacidad para unas 100,000 personas, que asombraba a cualquier turista de la época. Todo ello convertía a Éfeso en el perfecto emplazamiento para celebrar las más concurridas festividades y juegos, durante los cuales podían llegar a juntarse hasta 2 millones de personas. Eso era Éfeso. O sea, Éfeso era una ciudad muy importante en aquel tiempo, y ahí vivía lo mejor de la sociedad, pues hablando en términos económicos. Además, en Éfeso se hizo construir un templo para promover la religión imperial de Roma, aparte del templo de Diana. Hicieron un templo para tener la religión imperial de Roma. La ciudad dedicó dicho templo a los Sebastoi. Los Sebastoi estaban formados por la familia de Vespasiano, Tito y Domiciano, más o menos en los años 89 y 90. Y como era costumbre, nombraron guardianes del templo para el culto al emperador. Ese
esa era la situación que estaba viviendo Israel, o los israelitas, o la iglesia en aquel tiempo. En Éfeso, la relación entre el culto a Artemisa y la religión estatal de Roma, o sea, esta del emperador, era muy estrecha. Más aún, los prefectos romanos obligaban a la gente a rendir culto al emperador Domiciano y a pronunciar la frase César es Señor. Los cristianos de ese lugar, de Éfeso, no querían poner al César por encima de Cristo, porque ellos utilizaban el lema Jesús es Señor, no César es el Señor. Jesús es el Señor. En consecuencia, sufrieron persecución. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 12:3, que dice exactamente así. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto era lo que los judíos, los cristianos de ese tiempo, cristianos, judíos y gentiles, proclamaban que Jesús era Señor y no César Señor, como ellos acostumbraban y estaban tratando de que se hiciera esa forma. Bueno, entonces entremos al versículo 1 ya del capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No es un ángel, un ser celestial. Lo está identificando como ángel al enviado, al pastor de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas, ya el Señor había dicho que eran los pastores. Entonces, tiene las estrellas en su mano derecha, no en la izquierda, en la derecha. Eso tiene un simbolismo muy importante. Por ejemplo, la protección de Dios de su mano derecha. ¿Quién se atrevería a tomar de la mano derecha del Señor lo que a Él le corresponde? Entonces, ahí lo que está diciendo es que Él tiene bajo su cuidado y protección a los pastores. Pero también le dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el que anda entre la iglesia, entre la congregación. Entonces le está hablando al pastor y le está hablando a la congregación. Dice esto. ¿Y qué es lo que dice? Más o menos pudo haber sido así lo que Juan vio. Ve al Señor, ve los 7 candeleros y Él moviéndose en medio de los 7 candeleros. Pero veamos esto que es interesante. Entre los principales dirigentes espirituales de la iglesia de Éfeso se encontraban Pablo. Hechos 20:31 dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y también podemos ver algo en Hechos 19:1 que se habla del ministerio de Pablo. Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Fue una de las iglesias donde más tiempo permaneció Pablo y que los instruyó. Fíjense que si ustedes toman la carta enviada de Pablo a los Efesios y la contrastan con la carta enviada a Éfeso por Juan, van a encontrar cosas interesantísimas, bien importantes. No es lo mismo lo que Pablo le ha dicho a la iglesia de Éfeso, lo que el Señor le está diciendo a Éfeso 30 años después. Cambia radicalmente el mensaje. La carta a los Efesios enviada por Pablo es una carta preciosa. Tiene mucha información, mucha doctrina, revelaciones interesantísimas. Pero la que el Señor le manda a Éfeso después es una carta que hay que leerla muy despacito y entenderla y comprender la situación. O sea, se da un cambio muy radical entre los miembros de la iglesia de Éfeso cuando Pablo les escribe que cuando Juan les escribe. Hay un cambio muy fuerte.
También estuvo como un líder de Éfeso, Aquila y Priscila. También estuvo Apolos. Eso lo vemos en Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Estuvo Timoteo. Y estuvo el mismo Juan. Estuvo de líder de la iglesia de Éfeso. Estuvo Tíquico también. Si somos observadores, nos damos cuenta que por líderes, la iglesia de Éfeso fue la que tuvo los mejores líderes y por un buen tiempo. Lujo de líderes que tuvo la iglesia. Sin embargo, ahora la carta que le está mandando el Señor va a mostrar muchas debilidades, muchas falencias de esta iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué pudo ocurrir en la iglesia de Éfeso para no haber mantenido la conducta que tuvieron cuando Pablo les escribió y que vivían en situaciones delicadas? Porque Domiciano los estaba persiguiendo, se había levantado el templo de Diana, estaba el templo del emperador y habían cosas bien fuertes. Sin embargo, la iglesia, los miembros de la iglesia en época de Pablo ahora son distintos en la época de Juan. La explicación que se puede encontrar es que con el correr del tiempo, las nuevas generaciones han llegado a la iglesia y han desbaratado el estatus de la iglesia. O sea, los hijos y quizás nietos de aquellos a quien Pablo y todos estos líderes les predicaron, ahora eran personas diferentes. O sea, el problema de Éfeso no fue por líderes. Tuvo los más excelentes líderes que pudieron haber tenido ellos. El problema de la iglesia de Éfeso fue la congregación, los miembros. Y eso nos manda un mensaje. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que aprender de lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces podemos preguntarnos, ¿envió Juan las 7 cartas, una a cada iglesia concreta a la que iba dirigida? Sí, envió las cartas. Pablo, cuando mandaba sus cartas, tenía una característica bien importante. Yo creo que aunque la Biblia no lo mencione específicamente, las que mandó Juan también siguieron la misma característica o la misma situación que Pablo. Porque las cartas de Pablo fueron dirigidas a iglesias y personas y las compartió toda la iglesia. De hecho, se dieron instrucciones a las congregaciones para que todas las demás congregaciones leyeran las cartas. Y eso, por lo menos vemos el caso de Colosenses 4:16 y 1 Tesalonicenses 5:27. Pablo dice que esa carta que él mandó a Colosas sea leída en las otras iglesias. O la que mandó a los tesalonicenses, le dice que sea leída también en las otras iglesias. Porque tenía instrucciones importantes. La de Juan igualmente. No dice que lo hayan hecho, pero parece ser que se hizo de esa manera también. De todas las iglesias que se podían haber elegido, si uno hace un recuento de las que menciona la Biblia, estaba la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, estaba la de Antioquía, la de Alejandría, estaba la de Corinto, la de Roma, Galacia, Tesalónica, Filipos, Colosas y la de Hierápolis. Pero a estas el Señor no les manda carta por medio de Juan. Pero todas estas iglesias están representadas en algunas de las 7 cartas que se están enviando, de las que el Señor le dice a Juan que le mande a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, todas estas quedan comprendidas dentro de estas. Porque era importante que ellos supieran qué era lo que el Señor le estaba molestando. El Señor va a presentar una queja que debemos de ponerle mucha atención de lo que estaba pasando en las iglesias. Y por eso es que le dice a Juan
que escriba esas cartas y que las mande. Uno puede preguntarse por qué ocupa Éfeso el primer lugar en la lista de las 7 iglesias mencionadas por el apóstol Juan. Todos sabemos que en el Señor no hay casualidades. No es casualidad ni coincidencia que la primera carta se mandara a Éfeso. ¿Por qué no a la Odisea? ¿O por qué no a Sardis? ¿Por qué no a Tiatira? ¿Por qué no a Pérgamo? ¿Por qué a Éfeso? Pues hemos dado algunos datos históricos de quién era Éfeso, cómo era la ciudad de Éfeso. Y era una ciudad demasiado importante. Entonces la respuesta es sencilla y las razones son varias. En los tiempos de Juan, Éfeso era el puerto más importante de toda Asia y era conocido con el sobrenombre del mercado de Asia. Todas las carreteras del valle del Caistro era un río importante, navegable, era un río a cuya orilla Éfeso fue edificada, convergían en ellas. O sea, era un lugar estratégico, comercialmente, políticamente, militarmente también. De esta manera, Éfeso era el pórtico de Asia para todos aquellos que provenían desde Roma y era también el paso obligado para todos aquellos que iban hacia Roma. Vimos en el mapa dónde estaba ubicado Éfeso y está a la orilla del mar Mediterráneo. La situación terminó convirtiendo a Éfeso en la ciudad más importante, la más rica, la más relevante de Asia de aquella época. Pues a esa iglesia tan importante el Señor le va a mandar la primera carta. Éfeso disfrutaba además de un elevado reconocimiento social, dado que tenía el estatus de ciudad libre, honor solo conferido a algunas poblaciones por los servicios prestados al Imperio Romano. En Éfeso además se celebraban los juegos atléticos más importantes de Asia por el estadio, el anfiteatro que ellos tenían, que podían tener ahí hasta 2 millones de personas. Jesús dice que sostiene a todos los pastores y ovejas en su mano protectora. Y recordemos lo que Juan dice en capítulo 10, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los candeleros de oro, que son los miembros de las iglesias, representan a la esposa que espera la llegada del esposo y el esposo espera que su esposa le permanezca fiel, honesta y pura. Y aquí hay una interrogante. Están tomando esta cosa. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Versículo 2. Le dice el Señor, porque recuerden que dice que se presenta, le habla a Juan, se identifica, y entonces dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esto nos da la seguridad a cada uno de ustedes, de nosotros, hermanos, de que probablemente ustedes trabajen duro en la obra de Dios y quizás nunca han recibido una felicitación de parte mía o de alguno de los ancianos. Pero no es importante que ustedes reciban de parte mía o de alguno de los ancianos alguna felicitación, porque si estamos trabajando para el Señor conoce las obras que estamos haciendo. Y es más que suficiente con que Él conozca eso. Que lo sepa el pastor no es importante, que lo sepa el anciano no es importante, que lo sepa Dios es importante. Yo conozco tus obras, o sea, era una iglesia que trabajaba. Y trabajaba muy duro, porque dice, y tu arduo trabajo. O sea, era un trabajo intenso el que desarrollaba esta iglesia de Éfeso. Y estamos hablando ya en tiempos de Domiciano. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Por supuesto que ellos debían de tener paciencia ante la persecución que se había levantado en contra de la iglesia.
Entonces ellos eran pacientes. Y también dice el Señor, y que no puede soportar a los malos. Siempre van a haber en las congregaciones personas con estas características. Los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pablo expone los distintivos del apóstol para que nosotros no nos perdamos, porque hoy en día cualquier persona que se le ocurre se autonombra apóstol, pero los apóstoles tienen que llenar ciertas características de acuerdo con la Biblia. Tenían que predicar, o tienen que predicar a Jesús, y tienen que predicar el Evangelio. Jesús y el Evangelio, no filosofías humanas. Tienen que hacer señales, maravillas y milagros. También debían de haber visto al Señor resucitado. Hechos 1:22. Según de Corintios 11, dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. Aquí dice que predican a Jesús y el evangelio. Pero estos vienen predicando otro Jesús y otro evangelio que el que habéis aceptado. Le dice Pablo a los corintios, bien lo toleráis. Luego le dice en 2 Corintios 12, con todo, las señales de apóstol. Tiene que tener señales el apóstol, que son estas. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Lo que decíamos ahí. Señales, maravillas y milagros. Las señales del apóstol. Pero a Éfeso estaban llegando personas que decían que eran apóstoles. Y la iglesia estaba examinando, los líderes estaban examinando si aquellas personas realmente eran apóstoles, y los habían encontrado que eran mentirosos. Jesús alaba a los efesios, enfatiza su labor y actitud al oponerse a los malos, a los falsos apóstoles y a los nicolaitas en la comunidad. Esto fatigaba a los miembros de la iglesia, les producía cansancio. El término nicolaita significa los seguidores de Nicolás. Nicolás fue un falso maestro. Hay dos versiones. Uno dice que fue Nicolás el diácono, uno de los 7 cuando se nombraron por primera vez diáconos. Y otros, y la mayoría de teólogos, dicen que no fue ese Nicolás, sino que este fue otro Nicolás, un falso maestro nicolaita que se levantó y fundó una secta y tuvo muchos seguidores. Fundó esa secta, además era una persona que se consideraba a sí misma superior a los creyentes comunes. Nicolaita sería sinónimo de persona que pervierte las costumbres morales, religiosas y espirituales. Ese es un nicolaita. Nicolás, este que estamos hablando, apoyaba la poligamia o la práctica de compartir las esposas. Y ese estaba metido dentro de la iglesia. Había causado serios problemas en diferentes congregaciones. Y Éfeso no se había escapado de ese problema. Lo tenía ahí también. Los cristianos efesios se encontraban con misioneros itinerantes que ingresaban a la iglesia y con todo descaro se llamaban apóstoles. Estos así llamados apóstoles predicaban un evangelio que no era el de Cristo. Eran falsos apóstoles con recomendaciones fraudulentas. Si usted va a 2 Corintios 3:1, va a encontrar que ahí habla de los apóstoles que llevaban recomendaciones de otros falsos apóstoles o falsos miembros o falsos líderes para que fueran recibidos en las iglesias. Los efesios sometieron a prueba no solo la doctrina y las obras de estos apóstoles y descubrieron que se trataba de impostores.
por medio del don de discernimiento de espíritus, los hallaron mentirosos. Ninguna congregación estamos exentas de que se infiltren falsos líderes, personajes que nada que ver con el Evangelio ni con Jesucristo. Entonces es necesario que comprendamos que Dios está hablando a los creyentes. Dios está alabando a esta iglesia por sus buenas obras, por su sufrimiento, su paciencia, así como por su capacidad de discernimiento o sabiduría espiritual, sabiendo evaluar a los hombres que afirmaban poseer el liderazgo espiritual, analizando su doctrina y su conducta. Eso hay que hacerlo. En el versículo 13, fíjense que está reconociendo el Señor la labor de la iglesia. Y aquí está reconociendo que es una iglesia que ha sufrido. Obviamente, estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Mire, le repite, aquí habla tu arduo trabajo. Ahora dice, has trabajado arduamente. ¿Qué has sufrido? ¿Qué has sufrido? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. O sea, las condiciones en que ellos estaban llevando a cabo su liderazgo y la congregación no eran condiciones muy favorables. Estaba muy difícil ser cristiano en ese momento, en esas congregaciones. Había un ataque de Satanás a las iglesias, pero espantoso, tratando de confundir a los cristianos para arrebatar de la casa de Dios a verdaderos creyentes, cristianos. Y es que, hermanos, tenemos que entender que hoy en día hay personajes de esta clase que asisten a las iglesias solamente para ver cómo se llevan a los miembros de la iglesia y confundirlos y trastornar sus mentes, meterles otras doctrinas, otras creencias que no son bíblicas. Y no vamos a mencionar nombres, pero tenemos una serie de iglesias en Guatemala que lo que están predicando nada que ver con la Biblia, pero nada que ver. Pero uno mira esas multitudes, miles de gentes, gritando a voz en cuello y alabando las herejías que les están diciendo. Y no tienen la capacidad de discernir que los están engañando. Y los están manipulando, y los están usando como mercaderías para beneficio del pastor o de los pastores. Cuando el Señor le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, tenemos que profundizar un poco. Los creyentes de Éfeso, a pesar de haber sufrido, estaban llevando la cruz porque habían creído en Cristo, el Hijo de Dios, habían creído en su muerte y en su sacrificio por toda la humanidad. Ellos, los efesios, sabían que ser cristiano no era tarea sencilla, no era fácil en una ciudad como aquella. Sabían que tendrían que pagar el precio, un precio muy alto por ser cristianos. Estaban compartiendo los padecimientos de Cristo, que Cristo sufrió en la tierra, como incomprensión, escepticismo, cansancio, ataques, burla, privaciones, enemistad, etcétera, etcétera. O sea, la iglesia estaba pasando momentos muy difíciles. Pero como el Señor tiene cuidado de su iglesia, entonces les manda esta carta para hacerles ver que Él está enterado de lo que están haciendo, del trabajo que están llevando a cabo y de su paciencia, de su sufrimiento y de la labor que están realizando. Este evangelista, el doctor Moody, expresó estas palabras: me canso en el trabajo, pero no del trabajo. No me canso de predicar el evangelio. Me canso en la labor que hago en la iglesia, en el evangelio, pero no del trabajo del evangelio. Ahora viene una advertencia.
muy importante. Debemos de considerarla porque yo estoy seguro que aquí dentro de nosotros tenemos miembros que se identifican con la iglesia de Éfeso. Le dice el Señor, pero tengo, no a favor, tengo contra ti. Dios mismo está hablando, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo diría que muy pocos miembros de las distintas congregaciones se escapan a esta advertencia. Creería yo, así en números muy gruesos, que el 95% de los cristianos del día de hoy hemos dejado el primer amor. Por supuesto que no lo vamos a aceptar. Vamos a decir que no. Pero las evidencias, las conductas, las formas de actuar nos delatan, nos denuncian que aunque estamos trabajando por amor a la obra, hemos dejado nuestro primer amor. Vamos a ver algunas situaciones. ¿Qué significa esta queja del Señor? Él se está quejando. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Espíritu Santo había llevado a los creyentes en Éfeso a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, donde ellos podían decirle a Él, Señor Jesús, te amo. Los creyentes de la iglesia en Éfeso paulatinamente se estaban apartando de ese primer amor entusiasta y entregado. Recordemos cómo fueron aquellos días cuando nos convertimos al Señor. Hoy llegamos lo más tarde que podamos. No nos importa mucho leer la Biblia. No nos interesa asistir a los estudios bíblicos. Y podríamos sacar una serie de situaciones que nos delatan que hemos perdido nuestro primer amor. Vamos a ver algunos casos bíblicos. ¿Es este amor de unos por otros en la iglesia en Éfeso? ¿O es el amor del cristiano por el Señor? El humanismo se ha metido dentro de la iglesia. Sí, y reconocemos y amamos al hermano, a la hermana, y lo ayudamos y hacemos un montón de cosas por el hermano, por la hermana. Pero a Cristo lo hemos dejado por un lado. El humanismo nos lleva a hacernos sentir muy bien porque estamos ayudando al prójimo. Está bien. Eso está bien, si eso iría acompañado primero con amar al Señor. Amén. Y va a ver qué fácil caemos en ese problema. El Señor había dicho a los israelitas: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levante la mano quien esté dentro de cumpliendo este versículo.